Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta, su casa, un día más. Despacito y buena letra. Esta se supone que es la máxima del Ejecutivo en lo que tiene que ver con el poder ganar una comunidad autónoma para los socialistas, Cataluña, y que, ya saben, representaría una gran victoria dentro de la sequía socialista en el mapa español, con solo 3 autonomías teñidas de rojo. Lo de despacio ya lo estamos viendo, porque las elecciones en Cataluña se celebraron el 12 de mayo, pero lo de la buena letra, eso ya es discutible, ¿eh? Básicamente por las cesiones al independentismo que vemos en Cataluña y que vemos también a nivel nacional. Así que es inevitable hablar de las negociaciones para que el primer secretario del PSC se convierta en presidente, el exministro de la pandemia, Salvador Illa, de las negociaciones para que Sánchez pueda seguir gobernando, o al menos para que pueda seguir en el Palacio de la Moncloa. Ese es el reproche principal del Partido Popular. Por eso, hoy la ministra portavoz, que también es la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dicho en una entrevista en la televisión pública que la cosa pinta bien, la de Cataluña. Optimista. Ojalá sea posible, sobre todo porque ha sido claramente los catalanes con el pasado 12 de mayo quienes pidieron esa nueva etapa en Cataluña y un gobierno liderado por Salvador Illa y esperemos, ¿no? Y deseemos que fruto de este diálogo se pueda sacar adelante una investidura y que más pronto que tarde podamos tener, ¿no?, un gobierno en Cataluña que se dedique a lo importante. Bueno, esto era lo esperable, ¿no? Que no quisieran desvelar nada de cómo van esas negociaciones. Y, por otro lado, claro, la cuestión está en hasta qué punto pueden explicarnos cómo van esas negociaciones. No pueden, porque ya saben que la mentirijilla que nos están desplazando, trasladando a los españoles, es que la investidura catalana depende única y exclusivamente del PSC y de Esquerra. Es decir, que no tiene nada que ver el gobierno. Y hoy se ha sumado a esta afirmación el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Otro plano, que tampoco se nos escapa a nadie, que es esa negociación que están protagonizando las dos fuerzas políticas que han de hacerlo, el PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes, y Esquerra Republicana de Cataluña. Y ahí, pues como es marca de la casa, las conversaciones han de ser discretas, avanzan, y el día que haya un acuerdo, si lo hay, se hará público. Claro, señor Bolaños, tanto es así que en cuanto Marta Rovira de Esquerra, ya saben, esa pata clave de los republicanos, uno de los bandos, porque en el otro están los de Junqueras, cuando dijo que el 31 de julio se acababa el plazo para negociar con los socialistas, bien que acudieron a esa llamada de socorro de Esquerra para ir a ver a Pere Aragonés en el día de ayer. Claro, así nos demuestran que nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Así que nadie se cree a estas alturas que en la reunión de ayer en el Palacio de la Generalitat no se hablara de ella. De lo que es cierto que seguro hablaron es de financiación. Ya saben, el punto más delicado de la negociación, porque es uno de los empeños del independentismo catalán, aunque sea Esquerra el que lo plasmó en el papel, en el acuerdo de investidura para Pedro Sánchez. Bueno, Esquerra quiere salir triunfante ante su electorado y por fin, de una vez, decirle sí, hemos conseguido salir del régimen común, como todos estos pardillos, ¿no? Como Castilla y León, Madrid, Andalucía, Extremadura, Galicia, y hemos logrado el cupo catalán. Ese es su sueño, su sueño. O sea, para ellos conseguirlo está dentro de la legalidad, pero como nos explican autoridades del mundo tributario, llevamos meses contándolo aquí en Es Radio, esto es inconstitucional porque solo País Vasco y Navarra pueden gozar de ese privilegio. Bueno, en el PSOE quieren, sin embargo, mostrarnos que se va a llegar a un acuerdo que respeta la Constitución y que respeta el Estatuto de Cataluña mediante un consorcio en el que tienen que estar la Hacienda española y la Agencia Tributaria Catalana. Este consorcio podría recaudar el 100% de los impuestos, pero el problema principal es ¿qué se hace con esa recaudación? ¿Qué porcentaje se quedaría en Cataluña, ¿no? ¿Y cuánto le tendría que dar al Estado por los servicios prestados y cuánto iría a la caja de solidaridad? Y por eso en Esquerra insisten en que el acuerdo todavía está lejos, porque esto no les vale. Pero ellos, ¿qué entienden por lejos? ¿2 días? Aquí es donde están jugando al despiste. 3 días, la agenda está apretada. Verónica Jorro.
El tiempo apremia porque los republicanos quieren consultar a su militancia y el pleno para designar el nuevo presidente tiene que celebrarse antes del 26 de agosto, pero es que la semana que viene expira el plazo dado por Esquerra a los socialistas para llegar a un acuerdo. El lunes hay ejecutiva de Esquerra y será entonces cuando decidan si llegan a un preacuerdo. Luego necesitarán el visto bueno de la militancia. Raquel Sanz, portavoz de la formación en la SER. La militancia de Esquerra Republicana es soberana y al final va a tener la última palabra en esta decisión. Yo creo que la mejor garantía de que la militancia de Esquerra Republicana pueda aprobar el acuerdo es que sea un muy buen acuerdo y que sea un acuerdo que la militancia de Esquerra Republicana entienda que favorece, ¿no?, a los intereses de los catalanes y de las catalanas. Aunque eso sí, Sanz ha advertido de que percibe en las asambleas de su partido recelos hacia los socialistas. Y hay un sentimiento de desconfianza hacia el PSOE, básicamente, ¿no?, por los incumplimientos, porque una cosa son las buenas palabras, es llegar a acuerdos, pero vemos ¿no?, que algunos de estos acuerdos que alcanzamos después no se cumplen, ¿no? Sanz ha explicado que las negociaciones con el PSC se centran principalmente en 4 carpetas: la resolución de lo que ellos denominan conflicto político, la financiación, el catalán y las políticas sociales. Gracias, Verónica. Así que ya nos lo contaba, uno de los puntos clave, el que tiene que ver con la financiación, y aquí en Esquerra son conscientes de que el resto de comunidades autónomas españolas se les echaría encima. Es obvio, ¿eh? Se acabaría con la igualdad entre los españoles, como hemos visto también que ha ocurrido con la ley de amnistía, ¿no?, favoreciendo solo a los independentistas catalanes, ¿no?, como ayer denunció el Tribunal Supremo planteando esa cuestión de inconstitucionalidad, además de ser arbitraria y discriminatoria, decía el Supremo. En este sentido, ya saben que hay una serie de comunidades autónomas que están infrafinanciadas. Hablamos de Andalucía, de Murcia, de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. Sus 4 presidentes, los hemos visto últimamente muy unidos. Protagonizaron la cumbre del IFEMA, ¿no?, durante la inauguración de la mayor feria de turismo este año de España, allá por el mes de febrero, donde los vimos reunidos y cuchicheando para después hacer un comunicado conjunto, una serie de declaraciones en las que reclamaban un fondo de contingencia por valor de 3.500 millones para ellas hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica, como para que les lleguen ahora encima y les digan que Cataluña tiene que gozar de aún más privilegios. Entre esos presidentes hay uno socialista, ya lo saben. Está Emiliano García Paje, quien una vez más en el día de hoy se ha despachado a gusto, ha vuelto a explotar a cuenta de la financiación singular que pide Cataluña. Paje ha dicho que le da vergüenza que se esté hablando con gente que quiere quedarse con lo que es de todos. Y le da vergüenza que una parte de su propio partido, el Partido Socialista, en el gobierno, esté hablando con ese sector independentista que se quiere quedar con lo que es de todos. Dice, y esto no lo vamos a consentir, porque esto es la negación del Estado. Esta es la puntilla a cualquier planteamiento de izquierdas, ha dicho. Además de que, ha insistido que no hay solidaridad por parte del independentismo. Y espero que algunos ya se hayan dado cuenta de que Puigdemont no paga, solo cobra. Fíjense cómo ha pagado la amnistía, ¿eh? Por si alguien se quiere caer del guindo, si quiere no enterarse de cómo están las cosas. Que allí no se paga, que solo se cobra, y se quiere cobrar todo además. Se quiere cobrar todo, ¿eh? Asegura que se está poniendo en riesgo áreas básicas del estado de bienestar, la sanidad, la educación. Dice, el colchón social, que el 95% le corresponde a las autonomías, son ellas las que tienen que gestionarlo. Así que, y me ha gustado este reproche, sí, dice, nosotros no necesitamos embajadas. Ahí se va muchísimo dinero, eso es un derroche. Así que nada de caprichos. Aquí lo importante es lo que le podamos dar a los ciudadanos. Y lo importante también es que se pueda seguir gobernando. Claro, pero eso no es compatible, ¿no?, con darle todo lo que quiera a Puigdemont o a Esquerra Republicana. Por no hablar, que incluso ha querido él hablar de ello, de la ley de amnistía, el señor Emiliano García Paje. Ha dicho que demasiados beneficios y graves. Y realmente es que el dilema que se le plantea al Constitucional es muy gordo. Tengan en cuenta que la amnistía como figura, teóricamente, intelectualmente, podría caber en una Constitución, pero no en esta. Habría que cambiarla.
tanto, no es que estemos más o menos de acuerdo, es que en la Constitución y en los debates constituyentes el legislador y el pueblo español, el referéndum, desechó por 2 veces la figura de la amnistía. Por consiguiente, no es que no se haya valorado, es que se valoró y se descartó para estar en la Constitución. Claro, a partir de ahí, el papelón que le queda al Tribunal Constitucional y a los miembros del Tribunal Constitucional es, desde luego, tremendo. Y lo es mucho para su propio currículum personal y su propio haber en la carrera, ¿no? En la carrera judicial. Todo esto lo ha dicho en Casarrubios del Monte, en Toledo, donde ha ido a inaugurar una escuela infantil y donde también ha querido enviarle un mensaje a su partido, al PSOE, diciendo que si no pone pie en pared con las exigencias de financiación de Puigdemont, habrá abandonado el punto fundamental de la fundación del Partido Socialista, ¿no? Un aviso a Pedro Sánchez que, por otro lado, ¿de qué sirve? De nada, ¿no? Pero que sí que ha hecho que Paje haya querido acordarse del fugado y de su papel primordial en la política que sale de Moncloa. Ya lo dije en su momento, el mando a distancia lo tiene Puigdemont. Es el único que sabe cuánto dura esto y a qué precio. Sinceramente que eso salta muy a la vista. El que quiera discutirlo, podemos jugar a la apariencia o a engañarnos o a mandar argumentarios para que la gente relate otras cosas, pero aquí el que manda es Puigdemont. Bueno, pues ha hablado bien clarito el presidente de Castilla-La Mancha. Y sin embargo, lo que él dice, lo que pues no comulga para nada en parte del Ejecutivo Central, todo el Ejecutivo. Lo que pasa es que yo hoy me voy a fijar en las declaraciones que ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, ¿no? Porque, claro, ellos siguen intentándolo, aunque no prosperen las propuestas importantes de la semana. Lo que hemos visto con la ley de extranjería o lo que hemos visto con la senda de estabilidad, pero esto considera que es un ataque de cuernos por parte de Junts el señor Puente. Si digo, es que el gobierno gobierna con independencia de que Junts apoye o no apoye. El gobierno sigue gobernando, sigue tomando medidas, sigue tomando decisiones todos los martes, es decir, el país sigue avanzando. Bueno, esto de que el país siga avanzando, yo creo que no estamos de acuerdo, ¿no? El país sigue retrocediendo, lo que va avanzando es el tiempo. Se nos va acabando el tiempo de hacer políticas que sean inteligentes y prósperas para todos los españoles y que nos consideren a todos los españoles iguales ante la ley. Eso ya sería impresionante, sería la panacea. Lo que sabemos, lo publica por ejemplo el diario El Mundo, es que Junts le envió un mensaje al PSOE el día de la votación en el superpleno, en el Congreso de los Diputados. Claro, vamos a apoyar la senda de estabilidad a cambio de que hagáis presidente a Puigdemont, si no, no. Esa fue la advertencia. Entonces, claro, al ver que se iba a reunir con Pere Aragonés, se enfadó Junts y dijo, pues no votó. Votó en contra. Votó en el mismo sentido que el Partido Popular y Vox, por ejemplo. Pero volviendo al futuro del gobierno catalán, hoy en Junts han hablado. ¿Para decir qué? Pues para decir que lo que debe haber es una repetición electoral. Todo está abierto, pero es cierto que con la actual coyuntura política en Cataluña parece más evidente ir a una repetición electoral, que no es que lo deseemos, porque hay otras fórmulas, como podría ser también un gobierno independentista, y aquí pues el Partido Socialista también tendría que hacer un pequeño movimiento, pero parece que tampoco está dispuesto a hacerlo. Es lo que ha expresado el portavoz de la formación en el Senado, Josep Lluís Cleries, en una entrevista que ha dado en Radio Nacional y en la que ha lanzado muchos dardos a los republicanos por esos acuerdos que va alcanzando poco a poco con el gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ha querido además recordar que ellos no son socios de Sánchez. Escuchamos de nuevo al señor Cleries. Es una legislatura complicada y creo que el señor Pedro Sánchez está cometiendo unos errores que con la experiencia que él tiene y su manual de resistencia, yo entiendo que sí, él se debe creer muy resistente, pero cuando tú no tienes mayoría absoluta y dependes de otras fuerzas políticas, pues has de acordar y pactar. Y él va haciendo como si tuviera mayoría absoluta. Bueno, así que por tanto en Esquerra no tienen problema en ser la china en el zapato del gobierno central y si tienen que tirar por tierra los principales proyectos del Ejecutivo, los cuales parece que pactan y que tenían atados y bien atados,
pues no van a tener ningún problema. Lo que sí que hemos visto además esta semana con la reunión con Per Aragonés por parte de Pedro Sánchez es mucho descontento en las filas populares, en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, porque claro, dicen, ¿cómo? ¿Que te estás reuniendo solamente con ese presidente y a los demás no nos haces ni caso? Hoy, por ejemplo, el presidente de los populares en Castilla-La Mancha, del partido Paco Núñez, le ha pedido a Emiliano García Paje que recurra a la conferencia de presidentes a través de un contencioso administrativo para que se pueda acudir por la vía judicial a esta reunión para hablar de cuestiones que son cruciales para todas las autonomías. Porque con Cataluña sí que se reúne, pero con el resto no. Esto es lo que le reprochó también ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Ejecutivo, diciendo que se niega a recibir a otros presidentes autonómicos. De hecho, le recordó que no ha acudido ella a la Moncloa desde que fue reelegida. Así que en el PP están que trinan, porque cogen el reglamento de la conferencia de presidentes que dicen que debe reunirse 2 veces al año. En 2023 no se reunió y lo que va de 2024 tampoco. El gobierno no las convocó. Así que unos cuantos presidentes autonómicos del PP han pedido esta conferencia. Primero lo hicieron por carta y ante la ausencia de respuesta recurriendo al contencioso administrativo. Hoy, por ejemplo, el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla lo explicaba. Pues desgraciadamente tengo que decir que no obliga al señor Sánchez precisamente a poner ese recurso, porque quiero recordar que fue el mismo señor Sánchez el que hizo una reforma del reglamento para que 10 comunidades autónomas pudieran pedir una reunión de la conferencia de presidentes. Llevamos ya más de medio año reclamándolo y el señor Sánchez pues prácticamente ahora, a la presión que estamos ejerciendo y cuando hemos hecho la amenaza del contencioso, es cuando parece que dice que la va a hacer en septiembre. Bueno, ahí está una de las noticias del día. Bueno, según el gobierno del martes, porque hoy ha confirmado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que en septiembre efectivamente va a convocar, se va a celebrar esa conferencia de presidentes y entonces acusa hoy al Partido Popular de hacer el ridículo, que no entiende nada, porque dicen que desde el martes en el Partido Popular esto ya lo sabían, que el martes a las 9 de la mañana, a las 9:20, después de la petición que hacía el Partido Popular, Ángel Víctor Torres habló con el portavoz del PP para decirle que en septiembre iba a celebrarse esa conferencia de presidentes. Dice que está escrito y que es demostrable y que por tanto están haciendo el ridículo diciendo que van a la justicia. Fíjense. Bueno, mientras tanto, lo que está claro es que lo que consideran en el Partido Popular es que Pedro Sánchez está vendido al independentismo. Es un gobierno que no puede sacar adelante ninguna ley, como viene a decir también hoy el portavoz de Junts en el Senado, el señor Cleries. Y es algo que ha querido hoy recordar la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Esther Muñoz. Mira, el futuro que tiene la legislatura es el mismo con el que empezó. Es una legislatura que nació muerta. Lo dijimos y lo advertimos. Era mentira que hubiese una mayoría parlamentaria. Lo que había era un partido que había perdido las elecciones y había un partido que sus dirigentes necesitaban que se les borraran unos delitos. Y eso fue lo que unió esa argamasa inconsistente, como hemos visto, que dijimos desde el principio, que no servía para gobernar. Tenemos un gobierno totalmente paralizado que no gobierna. Es una ficción, van a los sitios, se montan en el Falcon, inauguran algo, pero realmente no gobiernan, no legislan, no llevan leyes al Congreso, porque no tienen de verdad una mayoría parlamentaria. Bueno, así que si a un gobierno débil le sumamos la imputación de la mujer del presidente, de Begoña Gómez, que va a hacer que su esposo tenga que testificar el martes, el cóctel ya es explosivo, impresentable a los ojos del Partido Popular, que de momento no quiero ir a hablar de presentar una moción de censura, por cierto, contra Pedro Sánchez. Hoy hemos conocido la declaración completa que hizo uno de los últimos investigados del caso, Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense, en su declaración del 5 de julio. Si lo recuerdan, lo hizo en calidad de testigo, pero una vez el juez Juan Carlos Peinado lo escuchó, decidió cambiársela a investigado y por eso el próximo lunes tendrá que volver a encontrarse con el juez si nada cambia, el juez que investiga a la mujer del presidente por el presunto delito de tráfico de influencias y el de corrupción en los negocios. Goyache dijo varios datos interesantes y que hoy se publican en la prensa. En Libertad Digital también explicamos algunas de sus declaraciones, ¿no? Admitió que la cátedra extraordinaria de la mujer del presidente es la única de la que hay en la Universidad Complutense con una persona al frente que no tiene un título. Además, pasó de codirectora de un máster
a titular de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva en octubre del 2020. Un regalo. Y además gracias a la Complutense, a Reales Seguros y a la Fundación La Caixa. Esto es lo que publicamos también hoy en Libertad Digital, Carlos Cuesta, con una publicación oficial de la propia universidad, en la que podemos leer que la decisión de la Complutense y de estas empresas de crear la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva llegó en octubre, un 30 de octubre. Se incluyó en la tribuna Complutense, a la que todos podemos tener acceso a ese boletín, y decía que la cátedra iba a tener un director académico que en esos momentos todavía no estaba nombrado y que era posible que fuera Begoña Gómez la codirectora. Bueno, de inmediato ella fue nombrada, así que alguien tuvo que dar esa patada hacia arriba para que se decidiera. ¿Quién dio esa patada? Bueno, de momento lo desconocemos. Pero el señor Goyache ha dicho que tampoco le constaba que él no conocía a Barrabés, y ha dado una serie de datos que también apuntan a sus reuniones con Begoña Gómez y en el seno de la Moncloa. Así que era más que pertinente citar como testigo al presidente del Gobierno para la semana que viene, que de momento, por cierto, no tenemos respuesta por parte del juez. Ya saben que Sánchez lo quiere hacer por escrito y el juez insiste, o por lo menos eso fue lo primero que dijo en su citación, que tendría que desplazarse él hasta el Palacio de la Moncloa. Y ahí es donde hay la interpretación que cada parte hace de la ley de enjuiciamiento criminal, en función de si va en calidad de presidente del Gobierno o de marido de Begoña Gómez, que es la que está siendo objeto de la investigación. Bueno, por todo ello, en el PP hoy insisten en pedir la dimisión de Sánchez. Escuchamos a Esther Muñoz. Mire, nosotros estamos viviendo el día a día, que no es poco, y estamos viendo cómo cada día pasan y suceden cosas nuevas. Cada día hay más información, ustedes hacen su trabajo y cada día nos enteramos de informaciones nuevas, ¿no? Y por tanto nosotros lo que estamos es pidiéndole al presidente del Gobierno que sea responsable, que haga caso de los consejos que él mismo daba en 2017, en 2016, en 2015, en 2013 y que, sea consecuente con lo que él opinaba, ¿no? Bueno, sobre la citación como testigo del presidente, hoy en el Gobierno insisten en denunciar irregularidades en la actuación del juez Peinado y, como no, ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en El Diario. Es un viaje a ninguna parte, como muchos de los que está emprendiendo el señor Peinado. A ninguna parte, a ningún sitio. Pero en este caso tiene un propósito claro, que es entrar en la Moncloa y grabar al presidente del Gobierno declarando en una causa penal, aunque sea en condición de testigo. Eso es lo que pretende el juez instructor. ¿Pero qué pruebas hay en el caso de Begoña Gómez? ¿Pero cuáles hay? O sea, ¿por qué se llama al presidente a declarar en esta fase procesal? ¿Qué pruebas existen? Es decir, no hay pruebas en el caso de Europa, ya le han dicho que nada. En el caso de Barrabés, ha declarado Barrabés, ahora le llama a declarar como investigado. Eso ya de entrada, es una nulidad de libro. Bueno, lo que hace el juez Juan Carlos Peinado es citarle para ver si tenía conocimiento de lo que se le acusa a su mujer, porque él es el marido, por eso es un testigo de momento y no va como investigado. Y lo que están reclamando desde el Gobierno, no, vamos a hacerlo por escrito porque es el presidente del Gobierno y nos dejan. Bueno, algunos expertos penalistas dicen que no es una manera de entonar, no el mea culpas ni de reconocer su calidad de presidente del Gobierno como para que sea imputado, porque una cosa no quita la otra, porque solamente se le va a preguntar por si tenía conocimiento de por qué se está investigando a su mujer. Hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos con más noticias del día. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Tras más de 5 años con el mandato caducado, por fin este jueves el Consejo General del Poder Judicial ha oficializado su renovación. Ha sido en un acto en el Palacio de la Zarzuela, donde los 20 nuevos vocales del CGPJ han jurado y prometido su cargo ante el rey Felipe VI y en presencia además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Don Bernardo Fernández Pérez. Prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, lealtad al rey y cumplir fielmente los deberes del cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial,
manteniendo... Inmediatamente después arrancaba el primer pleno del que tienen que salir los nombres de los presidentes del Tribunal Supremo y del propio Consejo General del Poder Judicial. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. La reunión comenzaba a la 1:15 del mediodía con el objetivo de encontrar consensos entre los 20 vocales para elegir presidente. Una decisión que se tomará el próximo martes y entre 7 candidatos. Miguel Ángel Pérez. El pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial ha propuesto a los magistrados del Tribunal Supremo, Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso como candidatos a la presidencia del Alto Tribunal y del órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ ha celebrado hoy la sesión constitutiva de su 8º mandato. En la reunión, que ha sido presidida por el vocal de más edad, Bernardo Fernández, los miembros del pleno han dado así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que en la sesión constitutiva deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas. Los requisitos que la ley establece para ser presidente del Alto Tribunal y del CGPJ son ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. El pleno del CGPJ también ha acordado que el debate y votación de las candidaturas tenga lugar el próximo martes día 30 a las 10 de la mañana. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno. Gracias, Miguel Ángel. Una renovación que, ya saben, ha sido pactada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Ambos celebraban hoy el acuerdo. Lo hacía el propio presidente Pedro Sánchez en su cuenta de X, señalando que este jueves se recupera la normalidad institucional y democrática. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la vicesecretaria de Sanidad del PP, Esther Muñoz, atribuían el mérito del acuerdo a sus respectivos partidos. Quiero mostrarles y decirles que hoy es un día grande para la justicia española, es un día grande también para nuestro país, porque por fin hacemos algo que parecía durante años que no íbamos a ser capaces de decir nunca, y es que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que avanzar, pero estamos contentos porque el Partido Popular ha conseguido arrastrar al Gobierno a un pacto que impide que el Gobierno colonice también el Poder Judicial. Y vamos con más asuntos. Acuerdo del PP y PSOE para la renovación del CGPJ, pero no en lo que concierne al buen trabajo del Ejecutivo, en este caso en el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien una vez más no hemos visto mover un dedo después de una jornada caótica en la estación madrileña de Chamartín. Carmen. Una caída de tensión que se producía ayer en la estación madrileña, que dejaba retrasos y cancelaciones que afectaban a miles de pasajeros. La ausencia de reacción del ministro del ramo, Óscar Puente, ha llevado al Partido Popular a solicitar su comparecencia en el Congreso. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. En vista del caos y los retrasos constantes, unido a la lamentable situación vivida el pasado lunes en la estación de Chamartín Clara Campoamor, con atrasos de hasta 3 horas y cancelaciones, el Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre esta bochornosa situación que padece la ciudadanía día tras día. Los populares, además, han registrado una proposición no de ley para que se vuelva a los compromisos de puntualidad anteriores al 1 de julio, haciendo alusión a la reciente modificación en el sistema de indemnización, que ha pasado de devolver el 100% al 50% el importe cuando el retraso supera la hora. La vicesecretaria de Sanidad y Educación, Esther Muñoz. Desde el Partido Popular y en vista del caos que está habiendo, hemos solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transportes parlamentariamente para que dé explicación de todo esto. Hemos presentado preguntas orales y escritas y además también hemos presentado y registrado una PNL en el que el primer punto y más importante es que se vuelva otra vez a los compromisos de puntualidad anteriores al 1 de julio que amplió el ministro Puente. Es decir, lo que no puede ser es que la gente llegue todavía más tarde y que encima se le devuelva menos dinero. Muñoz, que ha reconocido haber sido una de las afectadas el pasado lunes en Madrid, ha descrito cuál fue la situación tan lamentable que se vivió en la estación. Gente mayor esperando, gente con maletas, gente con niños, no se daba ninguna información, no sabías cuándo iban a salir tus trenes, lo único que te decían es que venían con retraso. Había situaciones en las que incluso la gente que estaba sentada ya en el propio suelo les decía no, levántate porque ocupáis más sentados. La situación realmente fue caótica. Esta situación no es algo excepcional. En este sentido, la diputada popular ha criticado duramente contra la respuesta que el titular de Transportes da a los españoles que se quejan de la red ferroviaria. Insultar a la gente en Twitter, dedicarse a amenazar, a amedrentar a la gente en Twitter cuando los usuarios le dicen que es una vergüenza lo que está pasando. Y yo me pregunto si se paga a un ministro de Transportes para que haga precisamente esto, ¿no? Insultar y amenazar. Había encargado a su equipo del ministerio hacerle informes sobre lo que la gente dice en Twitter. Hombre, yo creo que los españoles pagamos al ministro de Transportes para que su equipo se dedique a solventar este tipo de situaciones, ¿no? No a ver qué es lo que dice la gente en Twitter sobre el ministro Puente.
Los populares lamentan el infierno que sufren miles de españoles cada día y la falta de respuesta del Gobierno. Gracias, Leticia. ¿Y la respuesta que ha dado el ministro de Transporte cuál ha sido? Pues en esa entrevista a la que antes hacía referencia en el diario.es ha dicho esto. La mayor compra de trenes de la historia de Renfe, 500 trenes, que va a empezar a dar sus frutos ya. Y luego la renovación de la red. Nosotros en Cercanías Madrid o en Rodalies Cataluña estamos haciendo una inversión enorme en estaciones, túneles, nuevas vías, y eso encima lo estamos haciendo coexistir con la prestación del servicio. Vamos a pasar un tiempo de problemas, de incidencias, pero se lo digo a la gente, estos problemas son coyunturales, pero los beneficios serán definitivos. Bueno, estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos dentro de las estaciones de tren, en los aeropuertos. Además, en una jornada como hoy, en la que millones de españoles disfrutan de un día festivo por Santiago Apóstol y del primer gran puente del verano. Eso es, Leticia. En Galicia, País Vasco, Cantabria, Navarra y la Comunidad de Madrid hoy es festivo, lo que sumado a las altas temperaturas por la ola de calor ha incrementado las escapadas. Adrián de Diego. Un puente que hace que muchos madrileños huyan de las altas temperaturas de la capital hacia otros destinos no tan calurosos aparentemente, aunque muchos de ellos sopesan combatir el calor con algunas medidas, como pasar mucho tiempo en la piscina o utilizar el aire acondicionado como fiel compañero. Sí, hay que aprovechar que hace mucho calor aquí en Madrid, hay que huir de aquí. Pues piscinita, comer bien, salir de pinchos, descansar, un poco todo. Y es que este puente puede ser un breve pero necesario aperitivo para las tan deseadas vacaciones que muchas personas tienen y se guardan para el mes de agosto, uno de los meses preferidos para hacer esa escapada tan esperada durante el año y que sirve como una recarga de energía total. Yo creo que la verdadera vendrá ahora en agosto, ¿no? Sí, tenemos vacaciones. No, para agosto. Tú el 1, ¿no? Yo el 1 de agosto, sí. Y yo ya el 13 de agosto, la última quincena. Una preoperación salida marcada por numerosos desplazamientos tanto por carretera como por tren y por consiguientes atascos en algunos de ellos, unas demoras que hacen que las vacaciones tengan que esperar un poco más. Gracias, Adrián. Y cambiamos de asunto. La repatriación de los españoles que sobrevivieron al naufragio del pesquero Argos Georgia en aguas de las Islas Malvinas es ya inminente, Carmen. Eso es. Mañana saldrá de nuestro país el avión que traerá a España tanto a los supervivientes como a los cadáveres de los españoles fallecidos. Mientras tanto, lamentablemente la búsqueda del resto de desaparecidos ha quedado suspendida por el mal tiempo. Gabriel Moreira. Sí, según ha podido anunciar esta mañana Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, durante una entrevista para Es la Mañana de Federico, las labores de rescate han quedado interrumpidas debido al mal temporal, aunque se espera que se reanuden próximamente. Esperemos que aparezcan todavía las personas que no lo han hecho. Ya es muy difícil en estos momentos tener esperanzas, no hay que perderlas, pero bueno, cada vez parece más difícil. Nos dicen que las condiciones del mar ahí en estos momentos son muy complicadas, por eso se suspendieron las tareas de búsqueda en su momento y esperemos que se puedan reanudar cuanto antes y por lo menos que las familias tengan el consuelo de poder enterrar a sus muertos. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que los supervivientes han sido atendidos y se encuentran en buen estado, además de asegurar que un avión volará mañana hacia las Islas Malvinas para repatriar a los 6 tripulantes con vida y los cuerpos de los 2 fallecidos. Llegaron ayer a las 21 horas, hora española, a Puerto Stanley. Todos los supervivientes, y entre ellos, felizmente, 6 españoles, allí fueron atendidos por el personal sanitario, se encuentran bien y desde luego nosotros mantenemos nuestra propuesta de enviar un avión militar y la idea es que el avión pueda salir mañana por la mañana. Se espera que el avión de regreso aterrice en España este fin de semana. Gracias, Gaby. Y un apunte más fuera de nuestras fronteras. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reapareció anoche por primera vez desde que renunciara a la reelección y explicó desde el despacho Oval que buscaba salvar la democracia con su salida y también dar paso a las nuevas generaciones. Luis Colom. Todos los ojos estaban puestos en el discurso de Joe Biden, con el que enterraría sus opciones de ser reelegido presidente de los Estados Unidos y con el que, como tú dices, da paso a las nuevas generaciones. He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación. No se trata de mí, se trata de vosotros, de vuestras familias, de vuestro futuro. Se trata de nosotros, el pueblo. Nunca podemos olvidar eso y yo nunca lo he hecho.
Biden, que no nombró a Kamala Harris, confirmó también su continuidad hasta las elecciones. Durante los próximos 6 meses me centraré en hacer mi trabajo como presidente. Eso significa que seguiré bajando los precios para las familias trabajadoras y haciendo crecer la economía. Seguiré defendiendo nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles, desde el derecho al voto hasta el derecho a elegir. Aunque en su discurso también tuvo algunos lapsus. Por ejemplo, llegó a afirmar que con su administración Estados Unidos no ha estado en guerra cuando está en dos ahora mismo, en Ucrania y en Israel. Soy el primer presidente de los Estados Unidos de este siglo en no reportar ninguna guerra en ningún sitio. Seguimos combatiendo el ánimo de Putin por dominar Ucrania. Y también ha tenido un momento curioso al decir que nadie daba un duro por él cuando de pequeño era tartamudo. En ningún lugar del mundo un niño tartamudo podría haberse sentado en el escritorio del despacho Oval, pero aquí estoy. Eso es especial para los americanos. No sabemos si eso será especial para los americanos, pero lo cierto es que la administración Biden piensa ahora en el lado de su vicepresidenta, Kamala Harris. Gracias, Luis, y ahora vamos con la información deportiva. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Empezamos hablando del Fútbol Club Barcelona porque ha presentado en el día de hoy a su nuevo entrenador, a Hansi Flick. Sí, así es. Llega el alemán como sustituto de Xavi Hernández y llega pues con nuevas ideas, apostando por un juego bonito, como dice él, que le da igual el sistema, 4-3-3, 4-2-3-1, que lo que quiere es que el Barça juegue bonito, recupere la senda de la victoria y por tanto termine consiguiendo títulos. Ha estado acompañado el alemán por el presidente Joan Laporta y el dirigente no ha dudado en soltar este palito al anterior técnico Xavi Hernández. Las ganas y la ilusión que el vam veure para entrenar al club y las ganas y la ilusión que le vemos para entrenar al club. Necesitaven aquests jugadors. Los jugadores necesitaban una persona que creyera en ellos firmemente. Això, una persona que cregués fermament amb ells i amb l'estructura del club que havien montat. En ellos y la estructura del club que estaba montada. Es Menudo un dardo en toda regla a Xavi Hernández, efectivamente. También es verdad que le había elogiado al principio de la presentación, pero bueno, al final, pues cuando estaba terminando ya la comparecencia de Laporta, pues el presidente no ha dudado en soltarle este palito. Estamos pendientes también de los Juegos Olímpicos, ¿no? No sé qué cita tenemos hoy. Pues mira, tenemos un España-Japón del torneo olímpico de fútbol femenino. Comienza el partido ahora en apenas 20 minutos. Las chicas de Montse Tomé, las campeonas del mundo, que van a salir con todo, con Alessia Putellas como titular frente a las niponas. Y también, bueno, pues hemos tenido ese debut de la selección femenina de balonmano con derrota clamorosa de las guerreras frente a Brasil por 18-29. También el sorteo del torneo de tenis individual. Rafa Nadal, si llega a segunda ronda, se enfrentaría nada menos que con Novak Djokovic, así que complicado el camino de Rafa, pero bueno, es verdad que ya no está tan arriba en el ranking, subió el otro día 100 puestos gracias a esa presencia en la final de Bostad, pero bueno, pues un camino no precisamente amable para el de Manacor. Y hoy también jugaba la selección española de balonmano, ¿no? Femenino, que es el que me has dicho que acaba de perder. Ha perdido efectivamente, vale. 18-29 frente a Brasil. Venga. Eso es, así que nada, las guerreras que han empezado con mal pie. Y bueno, no pues, pasa nada, luego se recuperan, hombre. Ojalá. ¿No crees? Sí, vamos a confiar. Por eso se le llaman las guerreras, ¿no? Claro, claro. Sí. Oye, tiene un equipazo España, pero bueno, la verdad es que no ha estado a la altura en este primer partido, pero bueno, me has contagiado el optimismo y vamos a confiar en las guerreras. Siempre positivo, siempre positivo. Nunca negativo. Eso es, Luis Domínguez. Muchas gracias. Gracias, Leti, a ti, hasta luego. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.